este vídeo vamos a ver cuál es la estructura básica que tiene un documento HTML. Mirad, hasta ahora en los vídeos anteriores nosotros hemos puesto una serie de etiquetas de prueba, pero en realidad no hemos puesto toda la estructura que debe de contener, una estructura de etiquetas que debe de contener formalmente una página HTML. Entonces, mirad, básicamente la estructura que tiene que tener sigue la siguiente conjunto o lista de etiquetas o árbol de etiquetas. En primer lugar aparece una etiqueta un poco extraña que, como veis, tiene un formato distinto al resto, que es la etiqueta doctype. La etiqueta doctype sirve básicamente para indicar en qué versión del lenguaje HTML está escrito el resto del documento. Entonces, si queremos indicar que se trata de HTML5, es muy sencillo porque lo único que tenemos que indicar es este doctype y después la palabra HTML, escrita así en minúscula. Fijaros que doctype sí que se escribe en mayúscula. La siguiente etiqueta que tenemos que incorporar siempre es la etiqueta HTML, que como veis aquí aparece lo que es la etiqueta de apertura y aquí aparece lo que es la etiqueta de cierre. Toda etiqueta HTML corresponde, digamos, a lo que se llama la etiqueta raíz de mi árbol de etiquetas en ese documento HTML. Y debe de contener siempre dos etiquetas hijas. Una etiqueta head, head ya supongo que sabéis que significa cabeza, ¿vale? Y una etiqueta body, que significa cuerpo en inglés. Y estas son las dos etiquetas hijas de la etiqueta HTML y que nosotros tendremos que incluir. Pues bien, dentro de la etiqueta head, nosotros lo que vamos a meter es todo lo que no sea contenido de la propia página web. Porque lo que es el contenido de la página web va a ir dentro de la etiqueta body, es decir, va a ir aquí. ¿Ok? ¿Y qué información es la que es, digamos, información adicional y que no corresponde a, propiamente dicho, al contenido de la página web? Bueno, pues varias etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta title, que significa título en inglés, lo que me viene a decir es cuál es el título de esa página web. Y cuando me refiero al título, me refiero al texto que aparece en la pestaña del navegador o en la ventana del navegador si es que hemos usado varias ventanas. Entonces mirad que realmente eso no tiene nada que ver con el contenido propiamente dicho de la página web, sino que es más bien, digamos, información adicional. Después hay otras etiquetas que iremos estudiando poco a poco y que podemos usar dentro de la etiqueta head, como por ejemplo la etiqueta meta, que nos permite proporcionar lo que se llaman metadatos, es decir, información adicional, como por ejemplo el autor, aquí se está usando, por ejemplo, para decir en qué tipo de codificación está el archivo HTML, digamos en qué juego de caracteres, eso es lo que significa la palabra charset. En fin, hay distintos usos y etiquetas que podemos usar dentro de la etiqueta head. Lo que es las etiquetas donde nosotros definimos el contenido de nuestra página web siempre van a ir incluidas dentro de la etiqueta body, es decir, como etiquetas hijas de la etiqueta body. Aquí tenéis una imagen en la que se indica claramente que un documento HTML está formado siempre por una cabecera, que sería la etiqueta head, y por un cuerpo, que sería la etiqueta body. Y una cosa que se os comenta aquí es que siempre debemos de utilizar las tabulaciones para establecer una sangría, de manera que aquí, ¿veis? Se ve claramente que la etiqueta head está dentro de la etiqueta HTML y que la etiqueta meta está dentro de la etiqueta head, ¿vale? Es una clave visual que se recomienda que usemos para
para que sea más fácil de leer nuestro código HTML, ¿vale? Aquí también indica que para que la sangría no sea demasiado y digamos el código de nuestra página HTML no se vaya demasiado hacia la derecha, en el caso de HTML la sangría suele consistir únicamente en 2 espacios en blanco, ¿vale? Y de hecho podemos configurar el editor para que cuando le demos al tabulador en realidad lo que se escriban sean pues 2 espacios en blanco, ¿vale? Después otra cosa curiosa es que aunque aquí yo sí que lo he hecho para dejarlo claro, en realidad es muy habitual que la etiqueta head y la etiqueta body no se le incorpore sangría, es decir, que estén al mismo nivel de la etiqueta HTML, porque como todos los documentos HTML lo tienen que tener, pues digamos todo el mundo sabe que son hijas, etiquetas hijas de la etiqueta HTML y no hace falta realizar esa sangría y con eso nos ahorramos, digamos, que el código no se nos vaya tan a la derecha, ¿vale? Bien, vamos a ver exactamente qué es la etiqueta doctype. Ya digo que no es una etiqueta tradicional, sí que no es una etiqueta especial. Y como vemos, si queremos indicar que la versión de HTML en la que está escrito el resto de nuestro documento es HTML5, pues simplemente tenemos que utilizar esta sintaxis que veis aquí, en el que se indica HTML. Si quisiéramos antiguamente, para las versiones más antiguas de HTML, sí que era bastante más engorroso, porque fijaros, por ejemplo, para HTML4, fijaros lo que había que escribir, ¿vale? En el doctype. Entonces, fijaros como en HTML5 se simplificó muchísimo el doctype para que fuera mucho más fácil de escribir. Como nosotros vamos a utilizar siempre HTML5, pues va a ser muy sencillo incluir el doctype. Bien, la etiqueta HTML, como he dicho, es la etiqueta raíz y de nuestro documento HTML. Y fijaros que realmente hay muy pocos atributos que se suelen establecer en esta etiqueta, y quizás el más significativo es el atributo lang, en el que podemos decir el idioma en el que está el contenido de nuestra página web. Si está en español, pues pondremos lang igual a, y entre comillas dobles, como siempre los atributos, pues el valor es, que viene de español, ¿vale? Si fuera en inglés, pues sería en, de English, ¿ok? Después hemos dicho también que la etiqueta head delimita la zona, digamos, de cabecera del documento, y que lo que va a contener va a ser información adicional sobre nuestro documento HTML, pero no lo que es el contenido en sí de nuestra página, ¿vale? Una cosa que debemos tener en cuenta es que no hay que confundir la etiqueta head, que es la que establece la cabecera, con otra etiqueta que veremos más adelante que se llama header, que lo que hace es establecer un encabezado, ¿vale? Ya diremos exactamente eso que es, pero que no debemos de confundirlo. Bien, vamos a ver entonces qué etiquetas podemos incluir dentro de la etiqueta head. Bueno, pues una de ellas es la etiqueta meta, y la etiqueta meta sirve para proporcionar meta información o información adicional acerca de la página HTML. Y fijaros que se puede utilizar con distintos atributos. Entonces, el primer uso que tiene esta etiqueta meta es usarlo con el atributo charset, que estáis viendo aquí, en el que se le pasa el juego de caracteres en el que está escrito nuestro documento HTML, ¿vale? Lo lógico es que hoy en día todo el mundo utilice el formato UTF-8, y así deberíais de indicárselo. Eso además nos va a permitir, pues por ejemplo, que las tildes de una página web escrita en español pues se escriban correctamente, ¿vale? Y las ñes y tal, ¿vale? Entonces, en definitiva, siempre utilizar esta etiqueta meta para establecer el charset a UTF-8. Después, otra etiqueta meta que podemos usar dentro de nuestra etiqueta head sería una etiqueta meta para establecer lo que se llama el tamaño y la escala del viewport. Mirad, el viewport es, digamos, la ventana, la zona en la que se puede pintar dentro del navegador. Entonces, aquí lo que en concreto lo que se está diciendo es que la anchura del viewport corresponda a la anchura del propio dispositivo,
y que la escala sea 1, es decir, que no haya ningún zoom, ni para hacerlo más grande ni para hacerlo más pequeño, ¿ok? Esto también es algo que se suele poner en todas nuestras páginas web, especialmente si queremos, como veremos más adelante, que sea más adaptable o, como se dice en inglés, más responsive, ¿no? Que se adapte mejor a distintos tamaños de pantalla. Y después otra etiqueta que se incluye o que debemos incluir siempre dentro de nuestra etiqueta head es la etiqueta title, que como he comentado sirve para indicar el título o el texto que aparece en la pestaña del navegador. También ese título se coge como nombre de la página cuando le añadimos esa página web a los favoritos del navegador, y también en los resultados de los motores de búsqueda. Entonces es importante que establezcamos siempre el título de nuestra página web, ¿vale? Y después, como hemos dicho, dentro de nuestra etiqueta body, bueno, pues lo que vamos a hacer es incluir lo que serían las etiquetas propiamente de contenido de nuestra página web. Entonces, para que veamos un ejemplo, vamos a hacer nuestra primera página web, digamos, completa. Y entonces, mirad, aquí yo voy a borrar todo esto. Y yo debería de empezar por escribir, pues, el doctype. Y como veis, sería doctype HTML. Después tendríamos que escribir nuestra etiqueta HTML. Yo os recomiendo que siempre que abráis una etiqueta también escribáis la de cierre, porque así no se os va a olvidar. Y ya después hacemos intro. Y ya después aquí, no voy a dejar sangría por lo que he comentado antes, vamos a poner un head. Vamos a escribir también el barra head para que no se nos olvide. Y vamos a escribir el body. Y vamos a escribir también el barra body para la etiqueta de cierre. Y ahora mirad, dentro del head nosotros lo que vamos a escribir, por ejemplo, sería la etiqueta meta charset igual a UTF-8 y nos queda el angulito de cierre. Mirad cómo la etiqueta meta no tiene etiqueta de cierre, es una de estas etiquetas que no tienen etiqueta de cierre, ¿ok? Y, por ejemplo, vamos a poner también el título, pues la etiqueta title. Esta sí tiene, evidentemente, etiqueta de cierre porque su contenido es textual. Y entonces vamos a poner mi primera página web. Fijaros que el título no aparece aquí en lo que es nuestra página web, sino aparecería, digamos, en la pestaña del navegador, ¿ok? Porque acordaros de que todo lo que está en el head no corresponde a contenido de mi página web. Y entonces aquí, ya dentro del body, pues por ejemplo, podríamos establecer una etiqueta P y diríamos mi primera página web. Y, por supuesto, tengo que cerrar el P. Entonces, fijaros que aquí aparece, pues, mi primera página web. Bien, esto que es un poco tedioso tener que hacerlo en todos nuestros archivos HTML, resulta que la mayoría de los editores, inclusive este editor online que se llama CodePen, incluye un plugin que se llama Emmet. Y este plugin tiene una manera corta de poder generar con una combinación de teclas, ahora veremos cuál, todo este contenido. Entonces, mirad, voy a borrarlo y entonces voy a poner HTML 2.5 y le voy a dar al tabulador, ¿ok? Entonces, fijaros que me genera un montón de cosas. Me ha generado el doctype, me ha generado el HTML con el idioma en inglés, que lo puedo cambiar y ponerlo en español. Me ha especificado el meta de UTF-8. Mirad que también me ha incorporado esta etiqueta meta para compatibilidad con Internet Explorer. Y también me ha introducido en mi texto
el tema del tamaño del viewport. Y por último me ha puesto también dentro del head el título. Voy a cambiarlo, mi primera página. Y entonces ya, fijaros que me ha creado la etiqueta body y aquí puedo escribir lo que yo quiera. Con lo cual es una manera muy rápida de poder escribir mi página web. Y voy a aprovechar ahora también para haceros una recomendación respecto a este plugin Emmet, y es que si ponemos el nombre de una etiqueta sin poner los angulitos y le damos al tabulador, él automáticamente me va a añadir lo que es la etiqueta de apertura y la de cierre, con lo cual va a ser más difícil que nos equivoquemos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí añadir un párrafo, en vez de tener que poner el angulito, P, lo que sea, y el angulito barra P, ¿vale? Tener que hacer esto, ¿ok? Es mucho más cómodo que simplemente escriba una P y le demos al tabulador. Entonces, fijaros que él ya me lo está haciendo y además me está colocando el cursor en la posición en la que yo tengo que introducir el contenido, en este caso, de este párrafo. Bueno, pues nada, mi primera página. Como veis, funciona perfectamente y gracias a ese plugin Emmet, pues ha sido bastante más rápido usarlo y generar toda esta estructura básica de etiquetas de nuestras páginas web.